Bueno, los invitamos a que le den like, manito arriba, como dicen, ¿no? Manito arriba. Esa es la única ayuda que les solicitamos para impulsar, para promocionar nuestro espacio de periodismo libre en vivo. Este es un programa de información, de entrevistas y análisis que, como siempre decimos, utilizando una metáfora, construimos en pleno vuelo. Entonces le solicitamos que para que tenga incidencia, la incidencia es uno de los objetivos más importantes del ejercicio del periodismo. El periodismo busca también la incidencia y aquí en este espacio procuramos también entregar elementos y herramientas de análisis a las diferentes comunidades, a las organizaciones sociales y a los colectivos y en general al ciudadano que solamente tiene a disposición los medios hegemónicos con un discurso hegemónico, pues entonces procuramos que tengan otra información, otras herramientas. Bien, estamos a la espera del profesor Alberto Ramos Garbiras, con quien vamos a analizar la incidencia precisamente de las cortes, de las altas cortes, en el golpe de Estado en marcha, en lo que se denomina la lawfare. Vamos a mirar lo que desde el exterior, desde el Ecuador, Gabriela Rivadeneira dijo en relación con el golpe de Estado y la solidaridad con el gobierno del cambio. Vamos a Hemos observado el permanente intento de golpe de Estado en contra del gobierno legítimo del presidente Gustavo Petro en Colombia. Todas las juventudes, las mujeres, los campesinos, las campesinas, todas aquellas y aquellos que se levantaron para tener un gobierno del pueblo, hay que organizarnos para defenderlo y resistir, porque a Gustavo Petro no hay como dejarlo solo, no se puede dejarlo solo. Hay que hacer todo un paraguas que lo cobije, que lo cubra frente a estos intentos desestabilizadores. Petro para la región es esperanza, es amor, es paz, es vida. Y ese proyecto de paz total es el que motiva a la región a saber que sí se puede luchar por un proyecto alternativo. Así que fuerza Colombia a no dejarse vencer y un apoyo a Gustavo Petro frente a todo intento de golpe, porque aquí no pasarán. Somos el alternativo. Síguenos y comparte, porque la verdad importa. Bueno, allí retomábamos al alternativo con este pronunciamiento de Gabriela Rivadeneira, una lideresa política, social del Ecuador, quien se pronunciaba en relación con la denuncia de golpe de Estado que ha hecho el presidente Gustavo Petro, que urde la extrema derecha. Buenos días, profesor Alberto Ramos Garbiras. Gracias por estar ya en Periodismo Libre. Muy buenos días, Luis Alfonso. Bueno, bienvenido. Lo estábamos esperando para analizar el tema siguiente y es cuál ha sido el papel que han venido jugando las altas cortes y de manera especial el Consejo de Estado. En otras entrevistas con usted hemos analizado, por ejemplo, cómo varios de los fallos que se han proferido por parte de la Corte Suprema, de la Corte Constitucional y el Consejo de Estado, pues han sido casi que selectivos, es decir, la aplicación de una justicia selectiva para tratar de echar a tierra muchas de las normas que ha impulsado, que ha puesto en operación desde su función ejecutiva el presidente de la República. No es sino mirar cómo el Consejo de Estado, por ejemplo, le tumbó el uso que él hizo de la intervención en la CREG, de la Comisión de Regulación de Energía, y le tumbó esa facultad que él tiene. Se la tumbó porque hubo una queja ante el Consejo de Estado por parte de los monopolios de generadores, distribuidores y comercializadores de la energía, y el Consejo de Estado obró y le tumbó esa intervención al presidente de la República. Y bueno, ya se calcula más o menos en 30 acciones desde la rama judicial, Corte Suprema, Corte Constitucional y Consejo de Estado para normas del presidente Gustavo Petro. Pero lo más reciente es lo relacionado con el concepto que emitió la sala de consulta del Consejo de Estado, que fue solicitada por el Consejo Nacional Electoral,
en el sentido de si este Consejo tenía facultades para investigar al presidente de la República, y el concepto del Consejo de Estado, pues ha sido uno de los argumentos que ha utilizado, que ha esgrimido el Consejo Nacional Electoral para abrir una investigación que, como hemos venido explicando aquí a lo largo de varios programas, tanto con usted como con otros especialistas y con un análisis que hicimos en el programa inmediatamente anterior, pues es una decisión ilegal e inconstitucional. Para analizar esto, entonces, lo hemos invitado, profesor Alberto Ramos. En primer lugar, cuéntenos un poco sobre el surgimiento del Consejo de Estado, que es una institución judicial que se encarga de dirimir asuntos entre particulares y el Estado, entre entidades del Estado, que mucha gente no entiende por qué existe. ¿Cómo así que el Consejo de Estado? Mucha gente cree que es un organismo de gobierno. Explíquenos, en primer lugar, el surgimiento, usted como historiador y constitucionalista, profesor de la Universidad Libre de varias universidades, autor de varios textos acerca de la existencia del Consejo de Estado, para que posteriormente entremos a analizar lo de el concepto que le entregó este organismo, la sala de consulta, al Consejo Nacional Electoral. Muy bien, Luis Alfonso. Primero quisiera saber si tengo buen retorno, si tengo buen sonido, si me están escuchando, si me están escuchando. Está bien, está bien. Ah, bueno. Entonces, creo que esa es la clave de todo. El origen del Consejo de Estado, porque imagínense que nació antes de formarse la República. O sea, estábamos a puertas de ganar la guerra de independencia que se gana en el centro del país, en la batalla de Boyacá, en 1819, el 7 de agosto. Y el Consejo de Estado nace en 1817, en plena campaña libertadora. 1817, en octubre de 1817, lo crea Simón Bolívar con el proceso de liberación de las provincias de Venezuela. Porque como éramos un mismo territorio dominado, o sea, el virreinato era Venezuela, Colombia, lo que es hoy Colombia, Ecuador y Panamá. Estábamos dominados durante 300 años y por lo tanto lo que se hacía en Venezuela pues repercutía aquí en el proceso de la campaña independentista, porque sencillamente se trataba de que él tuviera un órgano consultivo. O sea, en plena campaña creó el Consejo, como lo indica la elección, le dieran consejos para formar un Estado. ¿Sí? Y digamos que su nacimiento es de carácter consultivo y siguió siendo consultivo hasta hoy. Es para consultarle asuntos de la rama ejecutiva, del gobierno, pero ha tenido 10 u 11 transformaciones en la evolución de ese Consejo de Estado. Entonces, cuando la guerra triunfa, él se va hacia la batalla de Carabobo, que es en junio de 1821. O sea, Carabobo es a Boyacá un símil. Para liberar a Venezuela se necesitó la batalla de Carabobo. Pero en ese interregno está Angostura. Angostura se realiza un congreso en diciembre de 1819. Agosto triunfa la batalla de Boyacá y en Angostura se realiza un congreso para expedir un proyecto o borrador de constitución. Frente a la brevedad del tiempo, no se pudo hacer una asamblea constituyente completa, pero es en Angostura
donde Simón Bolívar cita a una constituyente en enero de 1821, que al final se reúne en mayo de 1821 por los problemas que tuvieron de transporte los delegados. Entonces, allí aparece ya no el Consejo de Estado, sino un Consejo de Gobierno en la Constitución de Cúcuta. Y hoy, miremoslo, ¿sí? El Consejo de Estado existe como un alto tribunal, pero todo presidente tiene un Consejo de Gobierno, que es la reunión con todos los ministros para decidir lo interno. Pero el Consejo de Estado sigue con una sala consultiva apoyando al gobierno. Por eso no se le pueden consultar cosas que no son de la rama ejecutiva. Y es lo que dijimos en otra de las sesiones que hicimos en Periodismo Libre. ¿Por qué el trámite se hizo a través de la sala de consulta para dirimir un asunto de competencias entre la Comisión de Acusaciones, que sí es de carácter jurisdiccional, tiene carácter judicial, los miembros de la Comisión de Acusaciones, frente a una colisión de competencias que es la que se planteó en la pregunta, en la consulta, sobre las funciones del Consejo Nacional Electoral. Ahí no cabía. ¿Por qué? Porque el Consejo Nacional Electoral es un órgano administrativo y la Comisión de Acusaciones es un órgano judicial. Y resulta que la facultad que tienen ellos es de resolver asuntos de competencias o de colisión de competencias o de choque de funciones entre órganos administrativos. Llámese departamento con un municipio, un departamento con otro departamento, o un ministerio con un departamento, o todas las funciones que el gobierno necesite consultarle para resolver asuntos de la rama ejecutiva. Entonces dejaron pasar una consulta que no cabía a la sala de consulta porque en ningún momento el Consejo Nacional Electoral hace parte de la rama ejecutiva ni de ninguna rama, ni de la legislativa ni de la judicial. Es una entidad autónoma adscrita a la Registraduría Nacional del Estado Civil para los asuntos electorales. No es de la rama ejecutiva, por lo tanto no era procedente. Esa es mi posición desde el comienzo, que la planteé en una columna de la revista Sur y que en Periodismo Libre la tratamos posteriormente. Entonces, si uno mira la historia del Consejo de Estado, ¿sí?, y de la sala de consulta, siempre ha sido un órgano consultivo desde su nacimiento en 1817, antes de que naciera el Estado. Para resumir, sí, dime. No, entonces estamos en presencia, profesor Alberto Ramos Garviras, de un acto doloso, es decir, premeditado, al recibir primero la sala de consulta la solicitud del Consejo Nacional Electoral y al emitir un concepto que avala la investigación por parte del Consejo Nacional Electoral al presidente de la República, lo cual es además inconstitucional de principio a fin. Estamos frente a un acto doloso que es sancionado por la ley penal, ¿no? Sí. Cabe el prevaricato perfectamente, no solo porque las funciones del Consejo Nacional Electoral no contemplan esta medida de que puedan tomar ellos con una resolución o con un acto administrativo o con una decisión la investigación que no es competente, la cual no es competente, ¿sí? Entonces, el Consejo de Estado
no tiene en la sala de consulta, porque sí tiene otras salas, que son salas de lo contencioso administrativo, la sala general, para resolver asuntos electorales. Con el paso del tiempo, hasta 1991, se reconfiguró, pero siempre estuvo como un órgano de consulta, con carácter consultivo. Ahora, no cabería en ningún caso lo que he explicado, y por lo tanto hay prevaricato porque pidieron una medida o un acto administrativo, ¿sí?, para poder dejar incurso al presidente en indignidad, porque la reforma constitucional del año 2009, ¿sí?, cambió la decisión de cuándo puede ser imputado en la violación de los topes electorales. Ahora, Por acá, sí, por él no, acá Jorge. Sí, adelante, profesor. si bien es cierto que esa imputación de los topes electorales están mal manejadas, porque no puede ser gasto de campaña el pago de testigos el día de la elección. Ahí ya no hay campaña. Simplemente es un asunto de logística para vigilar la votación, que en efecto también tenía problemas, como se supo. Bueno, se nos está Se hizo pixelando la comunicación. A ver qué podemos hacer por, allí. Profesor, se está interrumpiendo la comunicación. al, Se nos está interrumpiendo voy lamentablemente a, aquí vamos a ver. Ahí ya lo escuchamos bien. Entonces, no le Ahí, escuchamos lo último que nos dijo no lo escuchamos. Adelante. bueno, en este momento sí me escucha. Sí, Bueno, ahora sí. entonces la medición, la valoración de unas pruebas que no son conducentes para imputar a un candidato que se volvió presidente, porque el Consejo Nacional Electoral, ¿sí?, puede investigar las campañas políticas y las de los movimientos sociales, los partidos, y las de los grupos significativos de ciudadanos, pero a quienes manejan la parte financiera, o sea, los tesoreros, los auditores, los encargados de la recolección de los dineros, no el candidato presidencial, que nunca tendrá tiempo más que de difundir su programa y hacer la campaña. Para eso tiene una logística. Y se puede hacer en los 30 primeros días una, digamos, valoración de los gastos, pero ya pasaron los 30 primeros días hace 2 años. Entonces, ¿qué pasa? Que al presidente que se volvió, perdón, al candidato que se volvió presidente le debe respetar es el fuero integral, que es su constitucional, la Comisión de Acusaciones, y no es su juez un órgano administrativo como el Consejo Nacional Electoral. Allí hay 2 violaciones que conducen al prevaricato. Una, que no tenía las funciones. No están ni en la ley 1437. Podemos mirar el artículo 12 de esa ley, ¿sí? La ley 1437, el artículo 112 y el artículo 39. Ahí están las funciones de la sala de consulta del Consejo de Estado. Y en el artículo 265 están las del Consejo Nacional Electoral. Entonces, no cabía, por lo tanto, hay un prevaricato, porque se emitió una resolución o dictamen, o como se quiera llamar, concepto
manifestando todo lo contrario a la ley, ¿sí?, en las facultades que tenía, ¿sí? Se sobrepasó. Eso es prevaricato por acción y da de 3 a 8 años de prisión si existe el rigor en la investigación. Pero yo quería volver a lo histórico, Luis Alfonso. Si usted me permite, podemos mirarlo, ¿sí? No me quiero extender, pero digamos que las primeras transformaciones se dan del Consejo de Estado entre 1830, que fue la constitución del Congreso Admirable de Bogotá, que resultó fallida por la muerte del Libertador ese mismo año. Pero allí estaba el Consejo de Estado con su función consultiva. Y ya en la muerte del Libertador viene la reforma constitucional de 1832, que es para que regrese Santander al poder después del destierro, ¿sí?, y la reforma constitucional de 1843. Entonces, hasta que el Consejo de Estado desaparece entre 1843 y 1886. O sea, que en el periodo de lo que fue el federalismo del Olimpo radical entre 1873 y 1886 no hubo Consejo de Estado porque el federalismo absorbió muchas funciones con las autonomías regionales de los 9 estados que nacieron. Y la agitación de guerras locales y el periodo tan convulso hizo que el Consejo de Estado fuera de menor valor porque en el federalismo se creció fue la rama legislativa, o sea, el Congreso, y porque había funciones en cada uno de los estados con códigos, código civil, código penal, código tributario y constitución, cada uno de los estados. Entonces, esa figura se difuminó, pero Núñez la restableció el Consejo de Estado en 1886, después de la Guerra Civil de 1885, y empoderó al Consejo de Estado como un órgano consultivo hasta el gobierno de Rafael Reyes en 1905. Y allí en adelante podemos mirar cada una de las etapas y siempre fue un órgano consultivo. Es decir, el sentido del Consejo de Estado prístino, originario, es servirle como consultor al gobierno. Y hoy lo único que se conserva de ese Consejo de Estado originario es la sala de consulta. Pero es para asuntos del gobierno, no es para que cualquiera esté allí tramitando cuestiones, lo que no entiende el señor Lord Dewey, seguramente, ni otros miembros del Consejo Nacional Electoral que desconocen la historia de Colombia. Para resumir y sintetizar, profesor Alberto Ramos, entonces, tanto los consejeros, los integrantes del Consejo Nacional Electoral, los 7 que votaron por abrir la investigación al presidente Gustavo Petro, como estamos viendo aquí en pantalla, el resuelve de la apertura de esa investigación ilegal e inconstitucional. ¿Cómo los magistrados que hacen parte de la sala de consulta del Consejo de Estado estarían incurriendo en una irregularidad frente a la ley, en un prevaricato? Sí, todos los que firmaron, los 7 que firmaron, incurren en el prevaricato. Porque ¿Y qué pasa con los magistrados? ¿Qué pasa con los magistrados del Consejo de Estado que profirieron o aceptaron un concepto para el Consejo de Estado sin que, como usted lo ha explicado, tuvieran por qué hacerlo? Bueno, allí creo que son 3. Sí, la sala es de 3. Que no son de la sala de consulta, sino que son los que avalaron
el trámite, no sabría decirle qué puede pasar desde el punto de vista penal con ellos, porque ellos lo que hicieron fue consentir, no emitieron, pero allí hubo una conexión, una complicidad o una tolerancia a un acto indebido. No sabría decir si solamente incurrirían en lo disciplinario, pero claramente en lo penal sí los miembros de la sala de consulta, ellos sí incurrieron en el prevaricato. Bueno, y ahí estamos viendo entonces, como decíamos, el resuelve de la apertura de la investigación. Finalmente, profesor Alberto Ramos, ¿cuál es el futuro de esta, de esta apertura de investigación que, como hemos explicado ya de manera reiterada en nuestro programa, pues ese realmente constituye una defecio desde el punto de vista jurídico y un comportamiento absolutamente inconstitucional? Angélica Verbel reproduce aquí, dice, y decían que Petro estaba loco. Hoy se formalizó el lawfare por medio del cual buscan dar un golpe de Estado al pueblo colombiano que eligió a Gustavo Petro como presidente. Sobra decir que los honorables magistrados del Consejo Nacional Electoral están prevaricando, lo cual coincide con usted, y el presidente Gustavo Petro sostiene el documento al expresar, el que damos a conocer ahora en pantalla, con firma de funcionarios, que se ha investigado al presidente de la República, rompe por completo el Estado de Derecho, la Constitución política y el bloque de constitucionalidad por la ruptura flagrante de la Convención Americana que el Consejo de Estado, guardián de esa convención, desde que era alcalde de Bogotá, nunca debió permitir. O sea, aquí hay otro, aquí encontramos otro hecho preocupante, ¿no? Dice el presidente de la República, dice, ese pronunciamiento del Consejo de Estado, esa apertura de investigación, rompe por completo el Estado de Derecho, la Constitución política y el bloque de constitucionalidad, o sea, la inclusión en la Constitución política de los convenios a los que se ha escrito o ha firmado Colombia, por convenios internacionales, por la ruptura flagrante de la Convención Americana que lo ha protegido a él, por ejemplo, en el caso de la destitución de la alcaldía, que el Convención Americana, que el Consejo de Estado, guardián de esa convención, desde que era alcalde de Bogotá, nunca debió permitir. Los funcionarios firmantes están incursos en el delito de prevaricato por acción con dolo, y el pueblo colombiano queda facultado legítimamente para actuar, como lo decía, contra el golpe de Estado. Entonces, aquí hay dos asuntos. Primero, lo que nos plantea el presidente Gustavo Petro en relación con el incumplimiento de la guarda de la convención por parte del Consejo de Estado y cómo se ha incurrido en prevaricato por parte de los consejeros del Consejo Nacional Electoral, como usted lo ha planteado y como lo hemos planteado en varias oportunidades. Y segundo, que el presidente Petro dice, este hecho, flagrante violación de la Carta Política y de la Convención Interamericana de Derechos Humanos y del bloque de constitucionalidad, pues faculta al pueblo para que se pronuncie y luche legítimamente contra el golpe de Estado. ¿Cuál es su opinión? Pues evidentemente no pueden engañar a la gente que reflexiona con calambures, como diría Alfonso Palacio Rudas, con artificios y retorcimientos a la interpretación de las normas. Sí hay una intención de defenestrar o de tumbar al presidente por una vía jurídica retorcida, en el sentido de que no tienen la facultad, pero buscan la forma de llevarlo ante la Comisión de Acusaciones para que allí le hagan una especie de proceso de indignidad que pasaría al Senado
a la manera de un impeachment, ¿no? Como lo llaman en Brasil, o sea, un juicio político, porque en Colombia no existe la revocatoria del mandato del presidente, existe revocatoria del mandato de alcaldes y de gobernadores, que la gente vota porque no cumplen con el programa de gobierno. Aquí no existe. Entonces es una fórmula, digamos, rebuscada de revocarle el mandato a través de un proceso que está mal llevado. Segundo, hay países que tienen otros procedimientos, como en el Perú, con la incapacidad moral, que es mucho más difuso y complejo. Declarar que un presidente es incapaz moralmente. Bueno, aquí entonces nadie podría ser presidente nunca, porque la inmoralidad es extendida. Se la hicieron a Pedro Castillo, ¿sí? Y se la hicieron a otros presidentes antes de Castillo, pero aquí también están buscando es una forma de indignidad, como no existe la indignidad moral, es una indignidad de portar el Política. fuero, o sea, como si no, política, y como si no pudiesen portar el fuero, no le pueden arrebatar el fuero presidencial porque lo ganó legítimamente en las urnas, o sea, obtuvo las mayorías y fue ungido como presidente. Y lo otro es como un engarzamiento de varias instituciones que prospere este retorcimiento, o sea, esta vía de sacarlo del poder entre los que conforman la ultraderecha y perdieron el poder. Entonces lo quieren rescatar de esa manera 2 años antes de que termine el periodo presidencial, acortándolo. Ahora voy a decir algo que se me ocurre en este momento. Ya ayer el mismo señor Vargas Lleras, que es el dirigente de Cambio Radical, donde pertenece Lord Wynne, César Lord Wynne, dijo que pues, se abría una investigación por los hechos de acoso sexual a una representante a la Cámara y de petición de dineros para sostener la candidatura de Fuerza Ciudadana en el Magdalena. Y el señor Motova, que también es senador, dijo que debería apartarse. Es decir, ya están diciendo que se aparte una figura que no tiene ética, porque además carga con un asesinato encima donde hay documentación. Entonces, aquí el debate sería metaético. ¿Cómo que una persona que no tiene ética en 3 casos, por fuera de todo lo que falte por conocerse de esa conducta, ahora aparece como por el claro hombre de la ética a procesar a un presidente por una violación de topes que no le corresponde a ellos valorar y que si se revisan las pruebas no hubo la violación porque fueron aportes de FECODE y de otros sindicatos y asociaciones que lo hicieron por escritura pública o que no tienen ningún origen oscuro, esos dineros, ni de la mafia, ni de un origen, como pudo pasar con el Ñeñe Hernández o con los dineros que desde la Casa Blanca de Barranquilla se hicieron con Aida Merlano, o los dineros de Odebrecht en otra campaña, en la de Santos. ¿Sí? Eso sí es un origen oscuro y no pasó nada. Aquí el origen no tiene que ver con dineros sucios, sino con dinero de aportantes, simpatizantes a Colombia Humana o al Pacto Histórico o a la candidatura en sí de
un hombre que irrumpía para hacer una ruptura y lo logró con la política tradicional de hegemonía del bipartidismo decimonónico y del siglo XX y lo que va del XXI, que están metamorfoseados esos partidos con unos nombres allí hechizos, pero son los mismos liberales y conservadores del siglo XIX. Sí, efectivamente está lo que está planteando el profesor Alberto Ramos, hace referencia a la denuncia presentada por una representante a la Cámara del movimiento Fuerza Ciudadana, quien el domingo pasado concedió declaraciones a un medio de comunicación recabando, subrayando, insistiendo, confirmando que presentó denuncia contra el señor César Lorduy en el año 2023. Esa denuncia de acoso, de presunto acoso, viene desde el año 2023 y de presuntas solicitudes de corrupción para poder el señor en el Consejo Nacional Electoral avalar la personería de Fuerza Ciudadana. La formuló la representante a la Cámara de Fuerza Ciudadana en el año 2023, va a ser un año. Lo que ella explicó es que no le habían dado mucha visibilidad para que no se dijera que la estaban formulando a propósito de la campaña electoral que terminó a finales del año, del mes de octubre del año 2023, recordemos. Pero eso viene desde hace un año. Ingrid Aguirre llama la representante de la Cámara, Ingrid Aguirre. Es una denuncia gravísima, gravísima, esta de por presunta corrupción, pedirle plata, creo que 500 millones de pesos, hablaba este señor, que decía, utilizaba la figura de que ustedes verán si 500 payasos se ríen. O sea, 500 millones de pesos, esa fue la figura que utilizó, esa fue la denuncia que hizo Ingrid Aguirre y pues al parecer en la fiscalía no ha pasado nada, a pesar de que hay nueva fiscal, tampoco ha pasado nada y sigue sin que ni siquiera se conozca de que se le ha abierto una investigación sobre este caso. En relación con el caso de acoso, por acoso sexual, presunto acoso sexual por parte de este señor a Ingrid Aguirre, pues ella también lo ratificó en la revista Cambio y está esa denuncia desde el año inmediatamente anterior. Y esto lo inhabilita mucho más porque, como usted también lo dice, pues hay unas denuncias sobre un hecho criminal, sobre un presunto homicidio de hace muchos años y también eso ha pasado de agache, no ha ocurrido nada. O sea, la justicia para los de Ruana, ¿no? Los poderosos sin que se les aplique la justicia, pero en este caso es un asunto de orden ético, no solamente legal, porque está en la presidencia del Consejo Nacional Electoral cuando se le nombró, lo consideramos como una bofetada al pueblo colombiano y ahora pues este señor es el que lidera esta ardid, este entrampamiento golpista contra el gobierno del presidente Gustavo Petro y por lo tanto pues esto debe generar una gran reflexión a nivel nacional. Lamentablemente los medios de comunicación que están casados con el golpe pues es poco lo que han visibilizado este caso. Bueno, muchas gracias, profesor Alberto Ramos, por acompañarnos hoy en Periodismo Libre y por ayudarnos a entregar nuevos elementos de juicio, de análisis, de información a nuestra audiencia sobre este hecho que es uno de los más importantes de este año y seguramente de muchos años más. Y recabar en el hecho de que el presidente del Consejo Nacional Electoral hace rato debería haber renunciado por ética pública, para poder que, entre otras cosas, rinda cuentas ante la justicia. Correcto. Profesor. Sí, es un asunto también que hay que llevarlo al plano de la ética y la metaética. ¿Sí? Quien acusa debe tener una tradición limpia. No va a ser un delincuente que sale procesando a un presidente. Imagínese usted. Eso es un relajamiento de las costumbres y sería un relajamiento del Estado de Derecho y sería una descomposición ya
de la sociedad admitir que aparece un personaje cuando está navegando es en el lodazal. Así es, un presunto delincuente no puede procesar porque no está recubierto de la ética y de la legitimidad al presidente de la República. Me quedo con esa frase final, profesor Alberto Ramos. De nuevo, muchas gracias por su análisis en Periodismo Libre. Con mucho gusto. Hasta luego, Luis Alfonso. Muchas gracias, profesor.